Volvemos a esta casa, no es hotel, esta noche muy especial, nuestro lanzamiento de nuestra nueva temporada y el vicepresidente con nosotros, acompañándome a mí y a Daniela Gramont, que esta noche está con nosotros. Vicepresidente, a ver, Santa Cruz ha sido en general el bastión de la oposición, ¿no? Ahí es donde estaba alojado el poder más fuerte que se oponía al gobierno de Evo Morales. El empresariado ha contribuido mucho a esta oposición. Nosotros recordamos qué es lo que ha sucedido el 2008 en el país, pues lógicamente. Hace ya un par de meses hemos visto a Evo y Álvaro cerca del empresariado cruceño, muy cerca de Santa Cruz, en unas inversiones impresionantes, me imagino que las más grandes que se han hecho en la historia cruceña, pero además muy cerca de el empresariado cruceño. ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Hay una transformación ideológica del Estado? Es claramente un mensaje político lo que está sucediendo. Yo creo que hubo un sector empresarial, no solamente cruceño, aunque el más visible, el más fuerte era cruceño. También tenía sus prolongaciones acá en La Paz, en Cochabamba, ¿no? Que apostó primero a que la economía tenía que seguir gobernada, dirigida y mandada por sectores extranjeros y ellos asociados a ellos. No podían entrar los sectores populares al gobierno. Y la segunda cosa que planteaban ellos es que el poder político tenía que estar en manos de ellos, asociados a los poderes extranjeros, y que la economía tenía que tener como núcleo al sector privado. Eran dos apuestas muy fuertes. Entonces, cuando vieron la emergencia, estos sectores, no todo el empresariado, sino estos sectores más de élite, ¿no? Cuando vieron la presencia del presidente y la victoria, dijeron, esto no lo vamos a permitir, y usaron todos los medios pacíficos y violentos para impedir la estabilidad y la continuidad del gobierno del presidente Evo Morales. Entonces, nosotros entramos al gobierno con un mensaje muy claro. No estamos contra el empresariado extranjero, no estamos contra el empresariado boliviano. Es más, los necesitamos. Pero estamos en contra de que ellos manejen el Estado. Y estamos en contra de que el sector privado extranjero, con sus socios locales, sean el núcleo de la economía. ¿Por qué? Porque eso llevaba a que el Estado se ponga al servicio de una pequeña casta, de una pequeña élite. Que lo público, lo común, lo que nos pertenece a todos, se subordine y sirva solamente a un pequeño grupo, como lo hizo en tiempos de Sánchez de Lozada, de Doria Medina, de Quiroga Santa Cruz, perdón, de Tuto Quiroga. Eso no podíamos permitir, porque eso nos llevaba a la bancarrota. Entonces dijimos, en el Estado plurinacional, el empresariado extranjero tiene un papel, tiene un sitio. El empresariado boliviano tiene también un papel. No somos sus enemigos, pero ellos tienen que aceptar las nuevas reglas del juego en favor del país. Se resistieron. Boicots económicos, boicots políticos, intentos de asesinato, separatismo. Y los tuvimos que derrotar. Los derrotamos en las ideas, y los derrotamos políticamente en las urnas, y los derrotamos también en la confrontación. Los hemos derrotado. A esta idea de una pequeña élite privilegiada, la hemos tenido que derrotar. Y una vez derrotada ese sector, no hemos derrotado a los empresarios, hemos derrotado a una élite que quería usar el poder político para enriquecerse. A ellos hemos derrotado. Y ahora el espacio está abierto. Al empresariado extranjero, ¿qué le decimos? Tiene un papel acá, pero ustedes no mandan, ustedes no son dueños, ustedes no deciden. Vengan a invertir acá, estas son las reglas del juego, pueden ganar con este tope,
el government take que llamamos en hidrocarburos, el government take, es decir, de la ganancia petrolera, ¿cuánto se queda el Estado? 90%. Si está de acuerdo, bienvenido. Si no está de acuerdo, váyase a otro país. Y los que están de acuerdo se han quedado acá. Government take financiero, 50%. De la ganancia que sacan los bancos, el 50% para el Estado, para el pueblo, 50% para él. Si está de acuerdo, bien. Si no está de acuerdo, dedíquese a otra cosa. Government take minero, de 55 al 65% para el Estado, de la ganancia, no de la producción bruta, sino de la ganancia. Esas son las reglas del juego. Los que aceptaron se han quedado y están en el país invirtiendo y se les respeta. Se les dijo luego, ustedes no pueden decidir ya. Estos son los bolivianos. Esto no es de las empresas extranjeras, ni es del Banco Mundial, ni del Fondo Monetario, ni de la Embajada Norteamericana. Aquí mandamos los bolivianos. Empresario boliviano, te necesitamos. Invierte. Ve a ganar plata, pero no te metas en política. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Porque si usted se mete en política y tiene encima poder económico, va a usar el poder político para potenciar su poder económico, como lo han hecho toditos los empresarios hacia atrás cuando fueron presidentes, desde tiempos de la oligarquía de La Plata. Y eso le hace daño al país. Usted es empresario boliviano, quiere hacer plata, hágala. Lo apoyamos, pague sus impuestos, pague bien a los trabajadores, distribuya la riqueza y genere plata, invierta. Es un buen tiempo para invertir. Hay buenas oportunidades para los bolivianos. Genere empleo. Pero no se mete en política. Porque empresario y político no es una buena combinación. Es una combinación destructiva para el país. Es una combinación en que la política, los ministerios, la riqueza del Estado sirve para agrandar la riqueza del empresario. Eso lo hizo Sánchez de Lozada, eso lo hizo Doria Medina, eso lo hicieron los oligarcas de La Plata, los oligarcas del Estaño, y eso no lo vamos a permitir nosotros porque eso empobrece al país. Entonces, marcamos las reglas. El empresariado extranjero lo aceptó, el empresario boliviano lo aceptó, y en Santa Cruz lo aceptaron. Entonces, hemos derrotado a una pequeña élite política, empresarial, que quería usar el Estado para beneficio personal, y el resto del empresariado ahora está liberado de esa mala conducción y ha encontrado que en Bolivia se puede hacer buenas actividades, buenos negocios, y por eso andamos juntos. Y estamos fomentando la agroindustria, estamos fomentando la agricultura, fomentando el comercio, fomentando el transporte, porque Bolivia necesita crecer más de la mano de sus empresarios bolivianos. ¿Quién es el eje rector? El Estado. El Estado controla el 38, 39% de la economía. El resto entre manos privadas, del pequeño, del mediano, del gran empresario, en la agricultura, en la banca, en el transporte, en el comercio. Hay suficiente espacio. ¿Por qué necesita el Estado tener esta fuerza? Porque no hay otra manera de proteger a Bolivia del influjo de los poderes externos, que ante la menor debilidad se posesionan sobre Bolivia parasitariamente y nos extraen la riqueza. Necesita un Estado fuerte, pero también un empresariado cada vez más fuerte, cada vez más diversificado y más expansivo. Hemos visto, vicepresidente, el gran compromiso que ustedes ahora mismo tienen con Santa Cruz. De hecho, están haciendo muchísimas obras de ampliación y todo en cuestión de estos días. Se han inaugurado un montón de cosas en Santa Cruz. Ahora mismo va a alojar el evento internacional más importante que ha tenido Bolivia en toda su historia, sí, el G77, ¿no? Le toca a las Naciones Unidas para el año asumir una nueva agenda. Y ahí, Daniel, me vas a ayudar, que tú eres internacionalista. Las metas del milenio se tenían que cumplir todas el 2015, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser la propuesta en el marco de las Naciones Unidas que va a llevar Bolivia para el G77? A nosotros nos toca diseñar el documento borrador, y yo entiendo que es sumamente complicado para el país lograr que todos los países estén de acuerdo. Supongo que ha habido que hacer un gran trabajo, grandes lobbies, y la reunión tendrá unas arduas discusiones. Pero ¿qué pretendemos nosotros? ¿Qué documento, cómo Bolivia en los 50 años del G77 pretende dejar un sello que
luego las Naciones Unidas vayan a asumir. ¿Cómo se tiene pensado esto? Sí, hoy día oí a un padrecito referirse un poco frívolamente a lo que se va a hacer en Santa Cruz. Es injusto. Santa Cruz, el día sábado y domingo próximo, no solamente va a ser el lugar donde vamos a celebrar los 50 años de G77, que ya por sí mismo ya vale la pena celebrar 50 años de una institución que abarca a las economías y las sociedades del sur, porque G77 es toda América, es toda África, es Asia, fundamentalmente más China, es decir, las economías del sur, las economías anteriormente colonizadas y que hoy despiertan. Vale la pena. Pero no solamente eso, G77 en Santa Cruz, en Bolivia, es un escenario extraordinario para plantear lo que podemos denominar una agenda de gobierno mundial post-milenio. Hubo una agenda llamada del milenio, hecho por todos los países de Naciones Unidas, que tenía que cumplirse hasta el 2015. El 2015 se evalúa y surge otra agenda. En el fondo son agendas de gobierno mundial. Son eso. Pues bien, esa agenda que se elaboró años atrás se acaba y ahora hay que elaborar la nueva agenda para los siguientes 10, 15 años. Esa nueva agenda va a tener en Santa Cruz la unión, la unificación del criterio de 133 países, casi 2/3 de los países del mundo, claro, ya han comenzado. El documento de Santa Cruz ya es el primer borrador de la agenda post-milenio, es decir, de la agenda del gobierno mundial a partir del 2015. Esta es la importancia central. Entonces, no solamente es una celebración de 50 años, el documento que usted va a tener, Susana, el domingo, es un documento clave, porque es el primer documento consensuado entre 133 países que va a servir de guía para el debate del resto de los países del mundo sobre cómo abordar la economía, el comercio, la tecnología, las instituciones, las finanzas, las desigualdades, la pobreza, después del 2015 para adelante. Entonces, es un documento de mucho peso. No es fácil. Permanentemente estamos hablando con nuestro embajador de Bolivia en Naciones Unidas, porque es un documento que tiene que consensuarse con 133 delegaciones. Si hay diferencia en una coma, no se aprueba ese párrafo. Tiene que estar consensuado hasta el punto en la I. Es consenso, no es absoluto, por mayoría. No es por mayoría. Los documentos de los no alineados son por mayoría. Del G77 es por consenso. Entonces, si una delegación se le ocurre no aprobar una palabra, se cae todo el párrafo o se cae toda la página. Entonces, hay que trabajar. Ya vamos bien. Yo estuve hablando con el compañero Sacha y vamos más de 100 párrafos ya consensuados. Porque eso es un montón. Es extraordinario, y las bellezas que están ahí adentro. Va a ser un documento. No se olvide que Bolivia mandó el documento borrador para G77. Eso logramos. En una reunión de los embajadores se le otorgó a Bolivia la potestad de elaborar el borrador. Se elaboró un borrador, se ha ido, se lo ha corregido mucho, pero se ha mantenido buena parte del espíritu progresista de este documento. Pero además, Susana, no olvide que G77, la economía de Asia, la economía de América, la economía de África, va a ser la economía más importante en los siguientes 20 años en el mundo. A propósito del libro del profesor Piketty, que está de moda, este economista, ¿no? El Capital en el siglo XXI, hay unos extraordinarios cuadros y unos que nos ayudan para entender G77. Unos cuadros que nos están mostrando este despunte, este crecimiento acelerado de la importancia en comercio, en producción de Asia, más América, más África. La economía del mundo va a girar en torno a este sur en los siguientes 20 años. Y la mayor parte de esos países son G77. Es decir, no solamente
50 años, no solamente el documento clave, el primer borrador del documento post-milenio, sino que también es un posicionamiento estratégico de los países que están comenzando a jugar un papel decisivo en la economía mundial en este siglo XXI. Daniel, vamos contigo. Sí, bueno, retomo el G77, ¿no? Como foro, me parece que es de los más importantes en el mundo, que aglutina tantos países en desarrollo, países del sur, pero sin embargo a mí todavía me queda la duda, ¿cómo es esta relación que tenemos, ¿no?, entre los países del sur? Porque podríamos ver solo las exportaciones bolivianas, yo creo nos da un indicio. Nosotros, por ejemplo, estamos dependiendo de nuestros mercados, tanto exportación e importación, más con nuestros vecinos, es más con el sur, pero a la vez tenemos países tan disímiles como China, y ahí me queda la duda, ¿no?, si podríamos hablar de una cooperación sur-sur, que eso es lo que estábamos analizando últimamente, o es esta nueva dominación por parte de algunos, y estaríamos hablando de este tema, ¿no?, del consenso de los commodities, consenso de Beijing, de Maristeles Vampa, de Arias Lipak, que la China, país del sur, participa en nuestros foros, pero el modelo, si realmente podemos llegar a ser complementarios, o estamos hablando, ¿no?, de economías que solamente nos ven como lo que decía el vicepresidente al principio, ¿no?, de el rol en el mundo es vender las materias primas y materias primas baratas. Bueno, ahora el precio no está favoreciendo, pero de todas formas asegurarse estos contratos de largo plazo, y son países que están en estos foros, están en nuestra misma línea, diríamos, ¿no?, pero hay estas diferencias marcadas. En la COP15 fue, ¿no?, cuando China estaba más alineada hacia la posición de estadounidense para este tema del medio ambiente, y menos compromisos va a ser mejor, porque lo que queremos hacer es producir, producir, producir. Y nosotros como Bolivia teníamos una idea que era más contraria. Entonces, ¿cómo en esto es que Bolivia está planteando, no, sin ir al punto de países con modelos tan diferentes como Bolivia, Perú y Colombia, por ejemplo, ¿no?, que hay una línea marcada que tenemos ciertos países aquí, solo en Sudamérica, estamos divididos en dos, cómo se da esto en Asia, África, lo que mencionaba, y cuál es la estrategia que estaríamos teniendo, ¿no?, nosotros demostrar nuestro modelo de economía plural, el desarrollo, nuestro vivir bien. Sí, yo comparto con usted, Daniel, las dificultades que están surgiendo y que van a surgir en esta idea o en esta realización de una tendencia del potenciamiento de las economías del sur. No es fácil, porque son países tan diversos, con historias tan diferentes. Pero aquí yo rescato una idea de otro profesor, ya murió. Su último libro es Adam Smith en Pekín, el profesor Giovanni Agighi. Y él tiene una hipótesis bien interesante. Diferencia la revolución industrial, Norteamérica y Europa, con fuerte hincapié en tecnología y energía, y la revolución industriosa, que tiene que ver con mayor hincapié en la mano de obra, y luego recién en la tecnología. Y dice este profesor Giovanni Agighi, la diferencia entre Estados Unidos y Europa y China y otros países del sur es esta: concentración en tecnología y energía, concentración en fuerza de trabajo y tecnología. Hay algo en común, más allá de las divergencias, porque hay que estar peleando por mercados, hay que estar peleando por patentes entre nosotros mismos, los del sur, por ubicar de mejor manera nuestras materias primas. Hay una lógica común, que son los países que demográficamente tienen mayor crecimiento, tienen una historia agraria más o menos común, y tienen unos procesos de modernización similares, más industriosos que industriales, ¿no? Entonces, hay como una especie de plataforma común de los países del sur, que más allá de las divergencias que hay y que va a seguir habiendo, nos pueden permitir hablar en un lenguaje relativamente común. Somos países que no tenemos, ni hemos desarrollado en 100 años, la tecnología tan acelerada como hay en Europa y en Estados Unidos, y no la aplicamos directamente a la producción. Tenemos que resolver problemas de un mercado creciente de jóvenes que ingresan al trabajo. Entonces, más preocupados por el lado más industrioso que industrial. Eso tenemos en común. Por eso soy optimista en que vamos a poder superar las diferencias. Y tengo otro dato más que justo estaba revisando antes de ayer. Es un informe del BID,
recientemente sobre el comercio mundial. Y si bien el comercio, en este documento que salió hace una semana, el comercio entre norte y sur sigue siendo el que predomina en el mundo, el comercio sur-sur, en los últimos 20 años se ha duplicado en términos porcentuales. Sigue siendo inferior al norte-sur, sur-norte, pero va tomando una rapidez extraordinaria, fundamentalmente por el dinamismo de China, Corea y la India, que nos hace mover materias primas, nos hace mover alimentos y nos hace mover procesos semi-industriales. Entonces, soy optimista, sin pensar que va a surgir un nuevo bloque o un nuevo polo que va a desplazar al polo imperial. Considero que las economías sur-sur y las vinculaciones sociales y las trayectorias agrarias comunes nos van a permitir una mayor cercanía en cuanto a unificar criterios respecto a nuestro desarrollo. Pese a que ya no tengo más tiempo para este bloque, no me quiero ir sin hacerle la pregunta. Vicepresidente, es el G77. Estamos apuntando a tener un documento aprobado por 133 países, que luego esto se vaya a reflejar en una nueva agenda. Pero ninguno de estos países está en el G7, que al final el Consejo de Seguridad es el que toma las decisiones dentro de las Naciones Unidas, y eso de alguna manera, pues claro, tienes toda una fuerza de países chicos haciendo grandes esfuerzos, mostrando que por la felicidad de los ciudadanos no había sido necesariamente lo que los Estados Unidos vende, sí, digamos, pero que no tiene un poder real de decisión dentro del Consejo de Seguridad. Es verdad. Me ha hecho acordar una frase de un diálogo entre Henry Kissinger y Mao Zedong, que está retratado en ese libro que sacó Henry Kissinger sobre China. Y comenta Henry Kissinger, que era el jefe del Departamento de Estado norteamericano, las veces que Nixon que viajó a China. Y comenta una frase de Mao Zedong respecto a que el día en que los 600 millones de chinos para entonces golpearan al mismo instante el piso, las personas que vivían del otro lado del mundo le iban a pasar muy mal. Eso decía Mao Zedong, que le había comentado a Henry Kissinger. Me jalo esa idea. El día en que los hombres y mujeres del G77, que somos el sur, América, África, Asia, actuemos juntos. No es que los del norte la van a pasar mal, no tienen por qué pasarla mal, pero los del norte van a tener que cambiar de actitud frente a nosotros. ¿Cómo hacer que comencemos a actuar conjuntamente más allá de nuestros pequeños cálculos inmediatistas como país? Es el gran reto. Y uno de los temas a debatir, que está debatiéndose en el documento, es esto. Es esta dictadura del Consejo de Seguridad, que no tiene nada de democrático. Son 7 países que deciden si invaden o no invaden a un país del mundo. Eso es una arbitrariedad, eso es dictadura total. Son una de las instituciones más injustas, más abominables y más arcaicas que tiene Naciones Unidas, y que tiene que transformarse, que tiene que reformarse, ¿no? Es parte del debate de G77. No sé si estará en el documento, pero sé que está en estos días. Tenemos todavía 4 días para debatir los últimos párrafos, pero es parte de un posicionamiento muy claro de G77 frente a esta arbitrariedad dictatorial y antidemocrática del Consejo de Seguridad. Tiene que cambiar. No sé si se podrá hacer ahora, pero el día en que todos los G77, es decir, 133 países del mundo, los más poblados, actúen al unísono, la sentencia de Mao Zedong se volverá realidad. Bueno, todos queremos que eso cambie, de verdad. Quédese con nosotros, Álvaro García Linera y Daniela Gramont, esta noche en esta casa, no es hotel.